Bueno, Dios les bendiga. Vamos a hacer un pequeño estudio de la Sagrada Escritura de Dios y dándole gracias al Señor por un nuevo día, porque Dios es bueno, Dios es poderoso en este mes de enero 2023. Dándole gracias porque Dios es bueno y Dios es hermoso. Y el Señor siempre quiere de que la humanidad se pueda salvar. Pero la situación en el cristianismo está muy decaído ahora. Están muy frías las iglesias. Por desgracia están muy frías las iglesias. Y uno no quisiera que el pueblo de Dios, que se dice, que estuviera tan frío como está en este tiempo. Pero bueno, solamente Dios que tenga misericordia de cada iglesia, de cada ministerio, porque es el único que tiene el control. Porque a veces nosotros los seres humanos en la tierra, como cristianos que somos, a veces no queremos obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo más difícil y lo más duro que está habiendo hoy en estos tiempos. Son los últimos tiempos del Evangelio que se está viviendo. Y la iglesia, en lugar de ir para adelante, la iglesia en lugar de escalar para arriba, va de reversa para atrás, va de reculadas para atrás. Las iglesias, por desgracia, no quieren el Evangelio ahora en este tiempo ya. Dice la palabra del Señor que en el libro de Primera de Samuel 3:1, que en aquellos tiempos no era frecuentemente el Evangelio. No querían el Evangelio verdaderamente, no querían vivir el Evangelio verdaderamente. Y este hombre que se llama Elí, él no quería obedecer la palabra, escaseaba, dice la Biblia. Escaseaba el Evangelio en aquel entonces, lo cual es lo mismo ahora otra vez que la palabra del Señor está escaseando. Y cuando la palabra del Señor escaseaba en aquellos momentos y en aquellos entonces, imagínate ahora cómo no estamos otra vez. La palabra de Dios ahora está escasa, no hay Evangelio. Vas a ver en las iglesias, en muchas iglesias, las personas sentadas, los predicadores están muy frescos, no quieren exhortar a la gente, no quieren caminar ese Evangelio verdaderamente. Y el Señor ya no retarda en regresar otra vez la segunda venida. Pero bendito sea el Señor, que el Señor conoce cada uno y Dios nos ha puesto aquí para poder compartir de esta palabra este día. Este día es un día hermoso y quiero compartirles el Evangelio de 1 de Samuel 3:1. Dice en el nombre del Señor Jesús. Jesús, así dice. Samuel, que todavía, dice, era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Y en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni era frecuente la visión. Ahí la dejamos ahorita. Dice Samuel, 1 de Samuel 3:1, que la palabra del Señor escaseaba en barbaridad, escaseaba. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en ese entonces no querían obedecer las reglas de Dios. Y ahora es el mismo momento otra vez de que la palabra del Señor está escasa. Y los líderes no quieren obedecer, ni quieren recibir la exhortación, ni quieren que se les profetice palabras realmente de Dios. He recibido algunas veces revelaciones de parte de Dios que iglesias enteras se van a ir al infierno. Iglesias enteras y grandes iglesias. Grandes iglesias. Y esto quiero compartirlo con muchas personas más que vean este pequeño estudio de que Cristo está cerca de su venida. Muchas de las veces las personas que están en las iglesias no quieren obedecer, no se quieren guardar,
no quieren hacer nada, nomás están como dándole gusto nomás a la carne, nomás cantan sus alabanzas, nomás hacen sus oraciones, pero es una cosa que fue nomás un instante y al ratito se fue la palabra de Dios. Ya nadie la quiere obedecer. Y lo vas a ver que están cantando y están adorando supuestamente adorando a Dios, pero realmente Dios no está viendo eso. Me ha mostrado el Señor mucho de las veces, iglesias, que, que es duro y difícil muchas de las veces para poder yo compartir esta palabra. Y a veces los que están al frente no quieren que se les comparta la palabra. Y esto no es solamente aquí en El Salvador. Aquí donde estoy dando este estudio ahorita, aquí aquí en la casa donde vive mi mamá, es aquí en Soyapango. Y y puedo visualizar algunas iglesias sin ir físicamente que de verdad no están haciendo el evangelio verdaderamente. Y a esto Dios me ha mandado para que pueda compartir y hablar palabra de Él. Por eso Dios me tiene aquí en este momento, desde allá de Estados Unidos hasta aquí, para poderles compartir el mensaje, la necesidad que hay en los ministerios, en las iglesias, de que la gente no está obedeciendo, no quiere la palabra de Dios. Nomás son un ratito cristianos allí en la iglesia, supuestamente, donde están cuatro paredes, supuestamente allí nomás son un ratito cristianos. Pero saliendo ya de la puerta para afuera, se olvidaron del evangelio del Señor. Imagínate, se están olvidando del evangelio del Señor. Desde que ya van en la calle muchas de las veces, o desde que ya están en la casa, no tienen paz, están pelea y pelea, están en pleitos. Y es duro, por eso te digo que es duro y es difícil para poder yo compartir esta palabra, porque a veces uno no quisiera, ¿verdad?, que esto estuviera sucediendo en las iglesias aquí en El Salvador. Pero así es la palabra y así es. Y así se cumple, y el Señor lo dijo claramente, que en los últimos tiempos, la gente solamente iba a tener comezón de querer escuchar, pero no verdaderamente de que quieran guardar la palabra de Dios. En los últimos tiempos, dice el Señor, que habrían, dice, guerras y guerras, naciones contra naciones, reinos contra reino, en el libro de Mateo 24, 1 adelante. Y habrán pestilencias y tantas enfermedades, lo cual la humanidad no quiere arrepentirse, no quiere obedecer. Aquí a la gente anda siempre a la carrera, para allá y para acá, y lo vas a ver, todo hacen terrenalmente, pero no lo espiritualmente. Por eso es que dijo el Señor que cuando lo siguiéramos a Él, teníamos que estar muertos. ¿Muertos a qué? Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Pero la gente aquí no está muerta. Están vivos para la carne, están vivos para todo, pero no quieren renunciar al viejo hombre. Todavía traen sus recuerdos del tiempo pasado cuando no eran cristianos y vienen y hasta te lo cuentan en las iglesias, hasta lo comparten. Yo tenía tantas mujeres, yo tomaba, yo hacía lo otro y hacía lo otro. Para eso es vergonzoso oír testimonios de iglesias que están escritos, los estudios allí que ponen y así un sinnúmero de cosas. Cuando el Señor claramente dijo, he aquí, el viejo hombre quedó atrás y ahora es nueva criatura. Y nunca más, dijo el Señor, me vuelvo a acordar de tus pecados. Y esos pecados se fueron al fondo del mar, allá donde nadie se acuerde. O sea, el Señor cuando hace algo te lo hace una vez y para siempre y no se vuelve a acordar. Porque el Señor no está viendo el pasado, el Señor está viendo el presente siempre. Dios mira el presente, mira el futuro de lo que nosotros vamos a necesitar. Y eso es lo que Dios está demandando ahora, en este momento. Que Él quiere verdaderamente que nosotros, los seres que decimos que somos cristianos, que podamos obedecer su palabra. Por eso te digo que es bien duro y difícil para mí, para poder compartir palabras así. Se quiere compartir mucho de la palabra, pero los que están al frente se oponen siempre. Y así es en todos lados, siempre se van a oponer a la verdad. Entonces, nosotros
No tenemos que prestarlos tampoco para poder escuchar palabras así. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entregarlos y tener a Cristo, asegurarte que tienes a Cristo verdaderamente, pero vivir ese evangelio, vivir ese evangelio. Tal vez estarás diciendo tú allá, pero yo soy humano, yo voy a pecar. Tal vez estás diciendo tú allá, pero yo siempre hasta con la mirada peco, pero yo siempre con ver yo peco. Eso quiere decir que no has nacido de nuevo todavía. Porque la Biblia dice que todo ojo puede ver, todo oído puede escuchar, pero no puedes retener, no puedes codiciar. El pecado no tiene pata para que vengas allí donde estás tú. Y esto es de lo que Dios ya está cansado. Por eso es que muchas de las veces en las iglesias, y esto no solo aquí en El Salvador, esto es donde quiera, porque vengo allá en Estados Unidos también y así es también allá en Estados Unidos. La gente no quiere tampoco, así está también donde quiera, es donde quiera. Pero ahí es donde el cristiano verdaderamente, el que está centrado, tiene que echar de ver. Una iglesia que no tiene testimonio, una iglesia que no tiene revelación, una iglesia que no tiene ayuno y oración, no crece nunca, no vas a crecer nunca. ¿Por qué no vas a crecer? Porque no tienes visión, no tienes revelación. Necesitas personas que estén entregadas a Cristo y que te enseñen el pecado allí donde estás. Necesitas personas que verdaderamente amen a Cristo y que Dios le revele el pecado de cada uno allí. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, para que la iglesia siga adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. O sea, por eso Dios está demandando en esta hora, en este día, que nosotros tenemos que ser nueva criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice la Escritura. Mas el que no ha creído ya ha sido condenado. Muchos van a morir con la Biblia en la mano y no se van a ir con Cristo. Ese es un problema grave ahora en las iglesias. Pero que el Señor los ayude y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros para poder entender y reflexionar. Haz un alto. Haz un alto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haz un alto allí donde estás. Y di, quiero cambiar, quiero obedecer, quiero transformarme, quiero seguir la palabra de Dios. Quiero ser luz admirable. Quiero que el Señor me mire de agrado, que Dios me vea que soy un cristiano verdaderamente. Porque si nosotros no lo hacemos, si nosotros no hacemos, y pasa esto, si nosotros no obedecemos, las piedras van a hablar por ti. ¿Quién es una piedra? Las piedras son las que se encuentran en la calle. Personas que no tienen el evangelio, que muchas veces ni quieren el evangelio, y le dan un testimonio mejor al cristiano. ¿Por qué? Porque hay personas que son temerosas para hacer la maldad, a veces que no conocen ni de Cristo. Y nosotros que los decimos que somos cristianos, a veces somos peor que el mundano. A veces somos peor. Por eso es que en aquel entonces dice aquí, en el libro de Samuel, 1 de Samuel 3:1, dice que la palabra escaseaba. La palabra no era frecuentemente en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en las iglesias están tolerando el pecado, están agarrando el pecado y no les importa para nada. Toleran el pecado todo por tal de que no se le vaya ninguna alma. A la persona que está dentro y que ya tiene su tiempo, le tienes que dar el evangelio realmente como lo dice la Escritura. Ninguna persona que esté bien le va a hacer mal la palabra de Dios. Al contrario, se va a deleitar. El cristiano que es maduro y es bien centrado, no lo vas a lastimar nunca jamás. Es lo que te quiero dar a entender. Nunca vas a lastimar a una persona cuando está bien. Pero agarra a un ingrato que verdaderamente que está con un pie adentro y el otro afuera, de volada, posiblemente que hasta se va en ese momento. Y ahí es donde iglesia, muchos religiosos tienen miedo que se le vaya la oveja. Piensan que la oveja. Las ovejas nunca se van a ir de la iglesia, siempre se van a deleitar. Las ovejas siempre van a estar allí. El cabro va a ser el que se va a poner rapidito, rebelde y se va a ir. Cristo no viene a levantar cabros, Cristo viene a levantar ovejas. Cristo viene a levantar un pueblo redimido, un pueblo verdaderamente que ame a Cristo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al que se le decía en aquel entonces Yeshua HaMashiach, hebreo, aquel que buscaban en aquel entonces con hambre, con sed de justicia verdaderamente, pero que puedan vivir ese mensaje. ¿Por qué?
Porque Dios, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ama al pecador, dice la Biblia. Ama al pecador el Señor, pero no al pecado. El pecado no se puede amar, dijo el Señor. Y nosotros somos creados para alabanza de Dios, reyes y sacerdotes, para adorar verdaderamente a Cristo. Pero pues que el Señor los ayude. Dice que en aquel entonces, dice, no eran frecuentemente ni visiones tan siquiera, dice, y Elí ya estaba quedado ciego. Y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, y la lámpara de Dios todavía estaba encendida. Todavía estaba encendida. Y el Señor llamó a Samuel, y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida corriendo a donde estaba Elí, y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. O sea, ya el joven Samuel ya estaba escuchando la voz del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú estás presto a la voz de Dios y estás dispuesto a adorar a Dios, Dios te va a hablar a ti personalmente. Te puede escuchar a la voz del Señor. En tus oídos vas a poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres servirle a Dios. Tú quieres llamar ese evangelio tan poderoso y tan hermoso. Sé que él ya estaba escuchando la voz y ni conocía tan siquiera la palabra del Señor, el joven Samuel. Y vuelve a acostártele. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó. O sea que el Señor ya estaba hablando a Samuel. Y él le levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, Señor, le dijo, ¿para qué me llama usted? Y entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, se presta allí y vas a escuchar la voz del Señor. Porque ¿a quién le habla Dios siempre? Dios le va a hablar al obediente. Dios no le va a hablar a un altivo. Dios no le va a hablar a uno que se cree que porque tiene diplomas en su casa, que porque es un gran estudiado, que tiene muchos títulos. Dios no le va a hablar a un altivo así. Dios le habla a aquel que es humilde, que es sencillo, que muchas de las veces ni puede hablar, como algunos de sus discípulos. Ellos no eran ni estudiados, pero fue los que el Señor usó para avergonzar a aquellos sabios, a aquellos hombres que decían que eran bien estudiados. ¿Acaso no Pedro y todos ellos eran más sabios que los escribas y que los fariseos todavía? ¿Por qué? Porque ellos eran obedientes a la voz de Dios, o ellos obedecían, ellos vivían la palabra de Dios. Entonces, las personas piensan que por ser así estudiado y todo, que entre más seminarios tienes en los colegios o en X universidad, piensan que por eso ellos van a ser más sabios en la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es muy sencilla y es muy suave, y la palabra de Dios no es para altivos, no es para orgullosos. La palabra de Dios es para gente humilde, sencilla, que verdaderamente
quiere obedecer a Dios. Cuando una persona obedece a Dios, escucha la voz de Dios audiblemente, por audio. La palabra de Dios se puede escuchar. Y por eso es lo que tiene Dios contra ahora. Y aquí está bien claro, el joven Samuel fue un gran hombre que tuvo que ponerlo al frente. Y era joven tan pequeñito que ni conocía la palabra, ni conocía al Señor. Pero él, como estaba dispuesto allí, entonces a él le hablaba. ¿Por qué no le hablaba a Eli? Porque Eli no predicaba el evangelio. Eli no estaba haciendo nada. Elí, sus hijos andaban en rebeldía, hasta teniendo cosas ilícitamente adentro del templo de Dios también. Pero nosotros tenemos que obedecer. Y esta es la queja que tiene Dios en este día, que nosotros no hemos obedecido la palabra de Dios realmente. Iglesias, ministerios, obedezcan. No porque tienen un sinnúmero de personas quiere decir que se van a ir con Cristo. No. Con Cristo no se van los altivos, con Cristo no se van los negociantes, con Cristo no se va ninguna persona de esa. Con Cristo solamente se van los humildes y sencillos, los que obedecen la palabra de Dios, los que obedecemos la palabra de Dios. Pero si no la obedecemos, aquí mismo se va a quedar. Se van a quedar hablando muchas de las veces, pensando que está Cristo allí, pero ya Cristo ya va a haber levantado su iglesia, su pueblo. Entonces es necesario obedecer ahora. Ahora es el tiempo. No fue ayer. Ya no te acuerdas de lo que hiciste ayer. Acuérdate de lo que vas a hacer ahora. Este es el día del Señor. El día del Señor, si te gozaste en un culto, si te gozaste en un ayuno, si te gozaste en una vigilia, fue ayer. Eso ya pasó. Ahora es nuevo día. Ahora es el día del Señor. Pero muchos hoy entre semana andan en el pecado. Muchos hoy entre semana andan hablando disparates allá afuera. Muchos allá afuera andan diciendo malcriadeza. Muchos allá afuera tienen hasta 2 o 3 mujeres allá afuera. Muchos andan haciendo otras cosas ilícitamente. ¿Por qué? Por eso es que muchos dicen es que nosotros pecamos con el pensamiento, nosotros pecamos hasta con los ojos. No, la Biblia dice que el que Él santificó una vez está en sus manos, nadie lo puede arrebatar porque está en las manos de Cristo. En las manos de Cristo, allí está seguro. En las manos de Cristo estamos escondidos y nadie te va a poder hacer daño. ¿Por qué? Porque la coraza de justicia que vas a tener alrededor no va a dejar que llegue el pecado, no va a dejar que te haga mal. Aún los demonios van a huir de ti. Cuando un cristiano verdaderamente va caminando en el camino, los demonios huyen y se apartan. Pero cuando una persona tiene una pata adentro y otra afuera, los demonios hasta se burlan los demonios de un cristiano así. Así es que hay que creer a la palabra de Dios realmente. Este ha sido mi mensaje ahora, de eso que hablamos ahora, del libro de Samuel, 1 de Samuel 3:1 en adelante. Y ahí está la historia realmente, por qué el evangelio escasaba en ese entonces, por qué el evangelio no era frecuentemente, por qué visiones no habían. Todo eso no era frecuentemente porque la gente estaba rebelde de su corazón. En un oído entra y en el otro le sale. Es necesario que podamos obedecer la palabra de Dios, pero que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Así es que les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde aquí, de este humilde espacio que hay aquí, de esta casa humilde que hay aquí donde vive mi mamá, de aquí donde estoy sentado. Pueden ver, no hay ningún lujo, no hay nada preparado, no hay nada bonito aquí, pero hay algo más hermoso, que es la palabra de Dios, y de eso es lo que yo comparto. Yo no comparto palabras como de prosperidad, porque muchos eso es lo que les gusta escuchar. Dios te va a bendecir, todo esto, y Dios te va a lo otro. No, las bendiciones no se buscan, las bendiciones llegan donde estás tú. Y el libro de Deuteronomio 28.1 te dice claramente, Deuteronomio 28.1, dice la Biblia que el que obedece, las bendiciones lo siguen cada día, cada vez. Allí te van a seguir las bendiciones. Las bendiciones no se buscan, las bendiciones te llegan porque te llegan si obedeces. Por eso dice que serás bendito en la ciudad, en el campo y a donde quiera serás bendecido, dice, pero porque vives la palabra del Señor. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, allí donde están,
Di, si no conoces de Cristo y no te has entregado, entrégate ahora. Y dile al Señor, Padre amado, vengo delante de tu presencia, suplicándote que me perdones todo pecado, toda ofensa. Ayúdame, Señor, en este día. Reconozco, Señor, que soy un pecador, pero también reconozco que Dios fue resucitado el tercer día y que al tercer día Cristo se levantó. Y pasado el día sábado, al amanecer el domingo, Él salió al tercer cielo, donde vive Cristo. Reconozco que yo pecaba mucho, pero ahora me entrego, porque tu palabra me lava y me purifica. Y quiero vivir ese evangelio. Reconozco que solamente tú eres Dios y que no hay otro Dios, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, ni en este mundo, ni en el cielo, ni en el otro cielo, no hay. Reconozco que solamente eres tú que vives en el tercer cielo. Reconozco que tú eres el dueño de plata y de oro. Reconozco que toda la humanidad, todo ser humano mortal está en tus manos y que sin ti no somos nada. Y solamente a ti, Señor, te puedo adorar en espíritu y en verdad. La gloria es para el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dile gracias al Señor ahí donde está. Bendice mi familia, bendice mis hijos, bendice mis padres. Señor, haz lo que tú vas a hacer con cada uno, porque es para la gloria de Dios. Hasta aquí han sido mis pocas palabras. Hasta aquí ha sido este estudio sencillo, pero con sinceridad, con palabras verdaderamente de Dios. Hasta aquí lo dejo, porque hasta aquí me es permitido. Así es que te